bendiga. Yo estoy muy feliz de estar aquí. That's all the Spanish I know. Ese es todo el español que sé. It's good to be with you. Es muy bueno estar con ustedes. There's a very precious spirit in the place right now. Hay un hermoso espíritu en el lugar. Sometimes I hate to teach. Algunas veces no me gusta enseñar. I want to continue to worship. Me gustaría continuar adorando. The most difficult thing for a preacher Lo más difícil para un predicador is to know when to shut their mouth. es saber en cuándo callarse. Are you doing okay? ¿Están todos bien? I'm going to talk to you tonight about navigating disappointment. Yo les voy a hablar en esta noche acerca de navegando a través de la desilusión. How many of you have ever been disappointed? ¿Cuántos alguna vez han sido defraudados o se sienten desilusionados? Things don't turn out the way that you want. Las cosas no suceden como quisiéramos. You pray and you don't get an answer. Tú oras pero no aparece la respuesta. What do you do? ¿Qué haces? I believe there's two things that we have to learn in order to get to our destiny. Yo creo que hay dos cosas que necesitamos aprender para llegar a nuestro destino. We have to learn how to minister to ourselves. Debemos aprender cómo ministrarnos a nosotros mismos. The Bible said of David that he ministered to himself. La Biblia dice que David se ministraba a sí mismo. Now there's other times we need other people to minister to us. Y hay otros momentos en que necesitamos que otras personas nos ministren. But if you're going to get to your destiny, Pero si quieres llegar a tu destino, you have to learn how to minister to yourself. necesitas aprender a ministrarte a ti mismo. And there's a second thing you need to know. Y hay una segunda cosa que necesitas saber. You have to learn how to navigate disappointment. Tienes que saber cómo navegar a través de la desilusión. Amen. Amén. Because disappointment is really about trust. Porque la desilusión realmente se trata de confianza. It's an issue of trust. Es un asunto de confianza. And if we don't know how to trust God, Y si no sabemos cómo confiar en Dios, how does He trust us? ¿cómo Él va a confiar en nosotros? Are you okay? ¿Están bien? One of my favorite verses in the Bible, Uno de mis versos favoritos en la Biblia, Proverbs 3, verse 5. Proverbios 3, verso 5. Trust in the Lord with all your heart. Fíate de Jehová de todo tu corazón Don't lean on your own y understanding. no te apoyes en tu propia In prudencia. all your ways acknowledge Him, Reconócelo en todos tus caminos and He will direct your paths. y Él enderezará tus veredas. Let's read it again. Vamos a leerlo otra vez. Trust in the Lord with all your heart. Fíate de Jehová de todo tu corazón Don't lean on your own y understanding. no te apoyes en tu propia In prudencia. all your ways acknowledge Him. Reconócelo en todas tus caminos In all your ways acknowledge Him. y Él enderezará tus veredas. I was reading this passage a few weeks ago, Mientras leía este pasaje unas semanas atrás and I saw something I had not seen before. y empecé a ver algo que antes no había visto. The word acknowledge in the Hebrew, La palabra reconocer en el hebreo, reconócelo, it means to get to know. significa llegar a conocer a alguien. So in all your ways, Entonces, en todos tus caminos, get to know Him better. tienes que llegar a conocerlo mejor. In all your ways, En todos tus caminos, get to know Him better. conócelo más y mejor. It's the same word that the Bible uses. Es la misma palabra que la Biblia usa, It says Adam knew Eve and she conceived a child. que habla acerca de cuando Adán conoció a Eva y ella concibió. So it speaks of a word of intimacy. Entonces habla de la palabra de intimidad, la palabra intimidad. So think about this. Entonces piensa en esto. In all of your ways, En todos tus caminos, get to know Him better. conócelo mejor. In all of your ways, En todos tus caminos, en todas tus veredas, deepen your intimacy with Him, ten más intimidad con Él and He will direct your paths. y Él dirigirá tus caminos. That last part, direct your paths, Ese último verso,
enderezará tus veredas. It literally means Literalmente to significa take crooked ways and make them straight. que tomes caminos extraviados y los hagas rectos, directos. To take the difficult things in life to navigate Tomar las cosas difíciles en la vida de navegar and make them easy to navigate. y hacerlas fáciles de navegar. So how do you navigate disappointment? Entonces, ¿cómo navegas en medio de la desilusión? In all your ways. En todas tus In all your veredas. ways. En todas tus veredas. When you get a promotion at work, Cuando te dan una promoción en tu trabajo, use it to deepen your intimacy with Him. úsalo para ir a tener una intimidad más profunda con Él. When you don't get your promotion at work, Cuando no obtienes tu promoción en tu trabajo, use it to deepen your intimacy with Him. úsalo para ir más profundo en tu intimidad con Él. In all of your ways. En todos tus caminos. In all of your ways. En todos tus caminos. Know Him. Conócelo. Know Him. Conócelo. Now I want to add one other verse. Ahora quiero agregar otro verso. Psalms 23 verse 5. Salmo 23, verso 5. It says, He prepares a table for me in the presence of my enemies. Dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. This is a famous psalm. Ese es un salmo muy conocido. Besides John 3:16, Además de Juan 3:16. besides the Lord's Prayer, Pero y además de la oración del Señor. this is probably the best known scripture of the Bible. Esta es probablemente la escritura más conocida de la Biblia. It talks about God as our shepherd. Habla de acerca de Dios y Jesús He como leads nuestro us by pastor, still waters. que nos lleva por aguas, He restores our soul. nos restaura nuestra alma, He prepares a table for us in the presence of our enemies. adereza mesa delante de nuestros angustiadores. That statement has always bothered me. Esa oración siempre me ha incomodado. What is a table? ¿Qué significa una mesa? It's a place of communion. Es un lugar de comunión, It's a place of interaction. es un lugar de interacción, It's a place of hospitality. es un lugar de hospitalidad, It's a place of feasting. es un lugar de banquetes, It's a place of intimate gathering. es un lugar de reuniones íntimas. So think about this. Entonces piensa en esto. In all your ways, En todos tus get caminos, to know Him. conócelo. In all your ways, En todos tus caminos, find the table. encuentra la mesa. In the midst of your enemies, En medio de tus enemigos, in the midst of things you cannot explain, en medio de las cosas que no puedes explicar, in the midst of things you don't understand, en medio de las cosas que no entiendes, find the place of communion, encuentra el lugar de comunión, because He will help you navigate and make your path straight. porque te ayudará a navegar y a hacer que tu camino se enderece. Okay. Está bien. What do you do when you encounter disappointment? ¿Qué haces cuando te encuentras con la desilusión? Do you scream? ¿Gritas? Do you cry? ¿Lloras? Do you go for a long run? ¿Te vas a dar una carrera, a correr por ahí? Do you go get a drink? ¿Vas a tomarte un trago? O un fresco, más bien un fresco. I understood. What do you do? ¿Qué es lo que tú haces? How many of you think faith is important when navigating disappointment? ¿Cuántos creen que la fe es importante cuando navegas a través de la desilusión? Are you making notes? ¿Están anotando? Number one, Número 1. faith brings answers, La fe trae respuestas, but it doesn't bring all the answers. pero no trae todas las respuestas. Hola. Faith brings answers, but it doesn't bring all the answers. La fe trae respuestas, pero no trae todas las respuestas. That's why there is something in the Bible called enduring faith. Por eso hay algo en la Biblia que se llama paciencia. In James 1, verse 2, En Santiago 1, verse 2 and 3, verso 2 y 3, it says, consider it joy when you encounter various trials, que se gocen cuando encuentren pruebas, knowing that the testing of your faith sabiendo
que la prueba de tu fe It produces endurance. produce paciencia. Endurance. Paciencia. In other words, En otras palabras, a tested faith una fe probada is a faith that is not answered on demand. no es una fe que ha sido respondida en cuanto tú demandas. It's a faith that requires an expression of endurance. Es una fe que requiere una expresión de paciencia. If faith brought all the answers, Si la fe hubiera traído todas las respuestas, you would not need enduring faith. no necesitaría la paciencia. It would be like a vending machine. Sería como una de esas maquinitas donde metes una moneda y sale una coca o You algo así. walk up to the machine, Vas a la máquina, you pray the right prayer, oras la oración correcta, you pull the right lever or button, jalas la manigueta o lo que haya ahí and you get your answer. y sale tu respuesta. So you don't need enduring faith. Entonces no necesitas la paciencia. Faith brings answers, La fe trae respuestas, but it does not bring all the answers. pero no trae todas las respuestas. Faith brings answers, La fe trae respuestas, but enduring faith, pero la paciencia it brings answers with character. trae respuestas con carácter. James 1:4 says, Santiago 1:4 dice let endurance have its perfect result, que la paciencia tenga su producto perfecto, so that you may be perfect and complete, para que sean perfectos y completados, lacking in nothing. que no les falte nada. So what does endurance require? Entonces, ¿qué es lo que requiere la paciencia? Two things. Dos cosas. You may not believe this, No vas a creer esto, but I used to be a long distance runner. pero yo era un corredor de maratón o de largas distancias. Why are you laughing? ¿Por qué se ríen? Endurance requires two things. La paciencia requiere dos cosas: Undistracted focus. enfoque sin distracciones. Runners call it the zone. Los corredores le llaman la zona. When I would run, Cuando yo corría, I would have little earpieces in my ears, headphones, yo llevaba como unos cositas en las oídos. and I would listen to preaching or listen to a music, Llevaba audífonos con predicaciones o música, and I would stare down at the road right in front of me. y yo miraba fijamente adelante del camino. And I remember running one time. Y yo recuerdo que estaba corriendo una vez. This was a long run, Era una carrera larga, 13 miles, 13 millas. and I was in the zone, Y yo estaba en la zona. and there was a car that was parked in the street, Y había un carro que estaba parqueado en la calle. and I was so focused, Y yo estaba tan enfocado I ran into the back of the car. que me golpeé con la parte de atrás del carro. Endurance requires focus. Paciencia requiere enfoque. A second thing, Una segunda cosa, endurance requires extra strength, la paciencia requiere una fuerza extra, a deep reserve. una reserva grande. Runners call it breaking through the wall. Los corredores le llaman atravesando la pared o el muro. So to have endurance, Para poder tener you paciencia, have to have undistracted focus, tienes que tener enfoque sin distracciones and you have to have a reserve, a resource. y necesitas tener como una reserva de Extra energías, strength. una fuerza extra. We know that strength is the power of God. Sabemos que esa fuerza es el poder de Dios. Amen. Amén. Let me ask you a question. Déjeme preguntarle algo. When I speak of the power of God, Cuando habla acerca del poder de Dios, what do you think of? ¿qué piensas? Miracles? ¿Milagros? Deliverance? ¿Liberaciones? Healing? ¿Sanidades? What type of demonstration of God's power comes to your mind? ¿Qué clase de demostración del poder viene a tu mente? El poder de Dios. I love to see miracles.
Yo amo ver milagros, radical, supernatural demonstrations. Demostraciones sobrenaturales y radicales. But in all fairness to the book of Acts, Pero para ser justos con el libro de Hechos, the power of God is first seen in miracles, la primera vez el poder de Dios fue visto en milagros, but the same power of God pero el mismo poder de Dios is secondly seen in endurance. en la segunda vez fue visto con paciencia, en paciencia. So it's the same power Entonces es el mismo poder that brings healing que trae sanidad, that gives you endurance. que te da paciencia. Endurance requires a supernatural power. La paciencia requiere un poder sobrenatural. Stephen in the Bible was a man full of the Spirit. Stephen. Felipe. No, Stephen. Esteban el diácono. Esteban era un hombre lleno del poder de Dios. He's full of the Spirit. Estaba lleno del poder de Dios. He works miracles. Hacía milagros. He's anointed by the Lord. Había sido ungido por el Señor. He served the deliverer. Había servido al liberador. But on the day of his death, Pero en el día de su muerte, the deliverer did not deliver him. el liberador o el libertador no le liberó, no le libertó de la muerte. How many of you have seen miracles? ¿Cuántos de ustedes han visto milagros? I think there is something that is greater than a miracle. Yo creo que hay algo que es mayor que un milagro. I believe it is a greater honor Yo creo que hay un mayor honor to see another person que de ver en otra persona who's going through difficulty, que está atravesando por dificultades, who's going through disappointment, que está atravesando desilusión and there is no breakthrough, y que no hay rompimiento, and that person keeps saying yes to the Lord. y esa persona sigue diciéndole sí al Señor. Sí, Señor. Come on, you do it. Vamos, dilo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. There's something about the ability Hay algo en la habilidad to keep saying yes de poder seguir diciendo sí when things don't work out the way you think they should. cuando las cosas no salen o no resultan como tú quieres. Everybody in this room will have plenty of opportunity to learn that. Todo el mundo aquí va a tener muchas oportunidades de aprender eso. It's never any fun, Nunca es divertido, but we maintain trust pero mantenemos la confianza in the only one who's trustworthy. en el único que es digno de confianza. It is the greatest privilege of the Christian life. Es el gran privilegio de la vida cristiana. Sí, Señor. Not just when things are going good. No solamente cuando las cosas van bien. Sí, Señor. When someone in your family dies. Cuando alguien en tu familia muere. Sí, Señor. I want you to look at a portion of scripture in Hebrews chapter 10. Yo quiero que vayas a la escritura, a Hebreos 10. But before I read the verse, Pero antes de leer el verso, I want to give you a couple of notes, quiero darte un par de notas, important notes, notas importantes, to help you navigate disappointment. para que te ayuden a navegar a través de la desilusión. Here's note number 1. La nota número 1. When you pray Cuando oras and the answer is delayed, y la respuesta se retrasa, you don't get an immediate answer. no recibes una respuesta inmediata. The answer is delayed. La respuesta se retrasa. Delayed answers are gaining
interest. Las respuestas retrasadas están ganando intereses. How many of you struggle with patience? ¿Cuántos de aquí luchan con la paciencia? The rest of you struggle with lying. La otra parte lucha con la mentira. I think I'm becoming more patient as I get older. Yo creo que me vuelvo más paciente a medida que voy haciéndome mayor. Or maybe I'm just tired. O tal vez solamente estoy cansado. But a delayed answer Pero una respuesta retrasada is like money in the bank. es como dinero en el banco. It's gaining interest. Está ganando intereses. It's earning money for you. Está dándote más dinero. The Está delayed generando más answer is dinero. gaining interest. Una respuesta retrasada está ganando intereses. Okay, that's note number 1. Esa es la nota número 1. Delayed answers are gaining interest. Las respuestas retrasadas están ganando intereses. Note number 2. La nota número 2. When God says no, Cuando Dios dice no, it is because He has a better yes to follow. es porque hay un mejor sí que seguir. He only says no when there is a better yes. Solo dice no cuando hay un mejor sí. All right, Hebrews chapter 10, Ahora sí, Hebreos 10, verse 35. versículo 35. It says, "Don't throw away your confidence, which has a great reward. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, For you have need of endurance." porque os es necesario la paciencia, You have need of endurance. necesitas la paciencia, So that when you've done the will of God, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, you may receive what was promised. obtengáis la promesa. So the power of God in our lives Entonces el poder de Dios en nuestras vidas is not only to demonstrate the kingdom, no es solamente para demostrar el reino, not only to demonstrate the healing of God, no solamente para demostrar la sanidad de the Dios, liberation of God, la liberación de Dios, but there are times when the miracle doesn't seem to work. pero hay momentos en que los milagros no parecen aparecer. And then the power of God is seen Y entonces después el poder de Dios se ve when you say, "Sí, Señor." cuando le dices sí, Señor. When the circumstances seem to deny what you thought would happen. Cuando las circunstancias tratan de negar lo que tú pensabas. So power is not only in the miracles, Entonces el poder no está solamente en el milagro, but it is the same power of God that gives us endurance. pero es el mismo poder de Dios el que nos da paciencia. So He prepares a table for us in the presence of our enemies. Entonces Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. So when you get the promotion at work, Entonces viene y se te da la promoción en tu trabajo, or when your loved one dies, o cuando tu ser querido muere. in all your ways get to know Him. En todas tus veredas, reconócelo en todos tus caminos. Use the moment to deepen your intimacy. Usa el momento para ir más profundo en tu intimidad con Dios. Take a moment Toma un momento to feast on the one para darte un banquete con el único, who is more than enough. que es más que suficiente. Because if you do, Porque if you will feast on the one who's more than enough, si tú haces un banquete con aquel que es más que suficiente, then the disease which comes from disappointment entonces la enfermedad que viene de la desilusión will not devour your heart. no se va a devorar tu corazón. By the way, Dicho sea de paso, how do you deepen your intimacy? ¿cómo haces para ir más profundo en tu intimidad, In marriage? en tu matrimonio, With God? con Dios? How do you deepen your intimacy? ¿Cómo vas más profundo en tu intimidad? Two important keys. Dos llaves importantes: Honesty, honestidad, transparency. transparencia. In your relationship with God, En tu relación con Dios, when was the last time ¿cuándo fue la última vez that you did something for the first time? que hiciste algo por primera vez? You came to worship. Viniste a adorar, You came to intercede. viniste a interceder. Most of you
La mayoría You did what you've done before. hicieron lo que hacían antes. You did not deepen the intimacy. No fueron más profundos en su intimidad. Hola. Are you getting this? ¿Están entendiendo esto? There are some attitudes that invite disappointment. Hay algunas actitudes que invitan a la desilusión. We have an expression in English, Tenemos una expresión en inglés: don't put all your eggs in one basket. no pongan todos sus huevos en la misma canasta. I remember I met a young man in Puerto Rico. Yo me acuerdo que conocí a un joven en Puerto Rico. He loved God, Amaba a Dios and he comes up to me after I was speaking, y vino a mí después de que había estado predicando and he said, Bob, y me dijo: Bob, while you were talking, God spoke to me. mientras tú hablabas, Dios me habló And he told me I was going to play baseball for the Los Angeles Dodgers. y me dijo que iba a jugar béisbol para los Dodgers de Los Ángeles. There was one problem. Había un problema. He was horribly uncoordinated. Era horriblemente descoordinado. He was not a good ball player. No era un buen beisbolista. You know, it's good to have a dream. Sabes, es bueno tener un sueño. I don't try to talk people out of their dreams. No trato de decirle a la gente que no sueñe. But this guy could not even make the high school team. Pero este muchacho no podía ni siquiera entrar en su equipo de secundaria. And he really loves God. Y realmente amaba a Dios. And I think he could see in my face. Y yo creo que él pudo ver en mi rostro. I didn't really believe it. Yo realmente no le creía. So this is what he said to me. Entonces esto fue lo que me dijo: If God did not tell me this, si Dios no me dijo esto, then I've never heard God before in my life. entonces nunca antes he oído a Dios en mi vida. I watch people do that. Yo he visto a gente hacer eso. They pray for their loved one. Han orado por su ser amado. And if God doesn't heal, Y si Dios no lo sana, they put all of their walk with God ponen todo su caminar con Dios on one more miracle, en un milagro, one more healing, en un solo one milagro, more prophecy. en una sola profecía. That is ridiculously dangerous. Eso es ridículamente peligroso. To put your whole walk with Christ, El poner todo tu caminar con Cristo, everything you've experienced with Him, todo lo que has experimentado con Él, your relationship with Christ, tu relación con Cristo, to put it in as to whether you're going to play baseball with the Los Angeles Dodgers. y sacrificarlo o ponerlo en duda solo por si jugabas o no en Los Ángeles, en los Dodgers de Los Ángeles. The enemy wants to do that. El enemigo quiere hacer que tú hagas eso. If God were really God, Si Dios fuera realmente Dios, He would do this. entonces haría esto. I believe in miracles. Yo creo en los milagros. But if I never saw another miracle in my life, Pero si no viera nunca más un milagro en mi vida, I've already seen too much to change. yo he visto demasiado para cambiar. I'm not going to put the rest of my life No voy a poner el resto de mi vida on one more miracle, en un solo milagro, one more prophetic word, en una sola palabra one more profética, encounter. en un solo encuentro más. I've seen enough. Yo he visto suficiente. Don't put all your eggs in one basket. No pongas todos tus huevos en una canasta. You're inviting disappointment. Estás invitando la desilusión. Let me give you a second thing that invites disappointment. Déjame darte una segunda cosa que invita a la desilusión. When we fail to see the bigger picture, Cuando fallamos en ver la foto más grande. when I look at something that doesn't work out, Cuando veo algo que no funciona, sometimes I feel in my heart algunas veces siento en mi corazón there are some things I don't know. que hay cosas que no sé.
I have a revelation for you. Tengo una revelación para ti. You ready? ¿Estás listo? Not everything you experience in your life No todo lo que experimentas en tu vida is about you. se trata de ti. The single lady prays, La mujer soltera ora. God, clama, where's my husband? Dios, ¿dónde está mi esposo? Oh, God, why aren't you answering my prayer? Dios, ¿por qué no cumples mi Why aren't you respuesta? No, ¿por qué no me bringing my man of respondes? God? ¿Por qué no traes mi hombre de Dios? Preferably one that's good looking. Preferiblemente uno que sea guapo. Don't like the ugly ones. No me gustan los feos. Preferably one with money. Preferiblemente uno con plata. God, why aren't you bringing my husband? Dios, ¿por qué no traes a mi esposo? And we get disappointed. Y nos desilusionamos. But there's more to the picture than just you. Pero hay más en la foto o en el cuadro que tú. Maybe he's working on your husband, Tal vez él está trabajando en tu esposo, but he's having to teach him some lessons. pero necesita enseñarle algunas lecciones. Sisters, Hermanas, let me give you some advice. déjeme darle un consejo. Let God teach him the lessons before you get him. Deja que Dios le enseñe las lecciones antes de que te conozca. There's more to the picture than what you're seeing. Hay más en el cuadro de lo que tú ves. There's other things involved. Hay muchas más cosas envueltas. Maybe it's character. Tal vez es carácter. Maybe there's more insight, more revelation that we need. Tal vez hay más revelación que necesitamos ver. Maybe it's something we need to do prophetically. Tal vez es algo que necesitamos hacer proféticamente. A confession, Una confesión, an action una acción to release the purpose of God. para desatar el cumplimiento de Dios. If you don't look at the big picture, Si no miras al cuadro totalmente o el cuadro más grande, you're inviting disappointment. estás invitando la desilusión. There's more going on than you know. Hay más sucediendo de lo que tú sabes o conoces. Amen. Amén. Okay, let me give you one more thought. Ahora déjeme darles otro pensamiento. Tonight, Hoy, esta noche, I want to destroy the idea yo quiero destruir la idea that there's any one formula que hay una fórmula that brings breakthrough. que va a traer rompimiento. Breakthrough is not a formula. El rompimiento no es una fórmula, It's a relationship with a person. es una relación con una persona. It's the voice that you hear Es la voz que tú oyes, that breathes into our hearts es la brisa en tu day by corazón, day and moment by moment. día a día, momento a momento. So that when we have tragedy in our lives, Entonces, para cuando tengamos tragedia en nuestras painful vidas, losses, pérdidas dolorosas, it causes us to find the secret place of the Lord. cause que nosotros encontremos el lugar secreto con nuestro Dios. It causes us to find the table. Nos hace encontrar la mesa. Sí, Señor. How many of you realize ¿Cuántos de aquí se dan cuenta that when you are going through a loss, que cuando atraviesas una pérdida, when you're going through pain, cuando atraviesas el dolor, you feel weak, te sientes débil, sick at your stomach, te da dolor no de estómago, appetite, ningún apetito, you have trouble sleeping? tienes problemas para dormir? And during these times, Y a través de estos momentos, you remember tú te acuerdas, His strength, su fuerza His strength is perfected is perfected se perfecciona
in my weakness. en mi debilidad. So you're exhausted. Entonces estás You're exhausto, depressed. estás deprimido, You're discouraged. te sientes descorazonado, But you say, pero tú dices, sí, Señor. That is some of the most profound strength that is on this planet. esa es una de las fuerzas más profundas que existe en este planeta, When you have no ability, cuando no tienes ninguna habilidad, but you say, yes, Lord. pero le dices, sí, Señor. Trust in the Lord with all your heart. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. That actually means something. Eso realmente significa algo. So there is faith that brings answers. Entonces hay fe que trae respuestas, But then sometimes we don't get an answer. pero entonces en algún momento nosotros no recibimos esa respuesta. So secondly, Entonces, de segundo, there is enduring faith that brings answers with character. viene la paciencia que trae respuestas con carácter. But there is a third level of faith. Pero hay un tercer nivel de fe. How many of you know God's brain is bigger than our brain? ¿Cuántos aquí saben que el cerebro de Dios es mucho más grande que el nuestro? There are going to be some things you're not going to understand. Hay muchas cosas que no vas a poder entender. And to these things, Y para estas cosas, God says, Dios dijo, all things work together todas las cosas ayudan a for bien, good para bien, to those who love God, a aquellos que aman a Dios, to those who are called according to His purpose. a aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. So there's faith, Entonces está la fe, and if the answer does not come, y si la respuesta no viene, there's faith with character, hay fe con carácter, enduring faith, la paciencia en la fe, and if the answer still doesn't come, y si la respuesta aún así no viene, God causes all things to work together. entonces Dios hace que todo ayude para bien. God causes all things to work together. Dios hace que todo ayude para bien. If for some reason Y por alguna razón, the answer is delayed, las respuestas se retrasan, it's gaining interest. están ganando intereses. If some reason Y si por alguna razón God's answer is no, la respuesta de Dios es no, it's because there is a better yes coming. es porque hay un mejor sí que seguir. Many of you have had deep personal loss, Algunos de ustedes han tenido pérdidas profundas and I do not have any answer for you. y yo no tengo ninguna respuesta para ti. All I know is this: Todo lo que sé es esto. sí, Señor. Sí, Señor. And Y find your way back to the table. encuentra tu camino de vuelta a la mesa. Find your way to the place of communion. Encuentra tu camino hacia el lugar de comunión. Find your way to the place of intimacy. Encuentra tu retorno al lugar de intimidad. In all your ways, En todos tus caminos, get to know Him better. reconócelo, conócelo más. All I'm saying to you, Todo lo que te digo, there are some things we simply don't understand. hay cosas que no entendemos. And to these, God says, I work all things together. Y a estas cosas Dios dice, todo ayuda para bien. And in eternity, Y en eternidad, when you're looking back at this time of pain, cuando mires hacia atrás a este lugar de dolor, this time of disappointment, este momento de desilusión, you will say, vas a decir, Amen, Lord. amén, Señor. I didn't understand it then. Nunca lo entendí y no lo entendí en ese momento. I see it now. Ahora lo veo. Things I did not know. Cosas que no entendía, no sabía. Endurance that I needed. La paciencia que necesitaba, I see it now. ahora la veo. Amen, Lord. Amén, Señor. Are you okay? ¿Están bien? Let's stand to our feet. Pongámonos de pie, por favor.
I just want to pray for you, Solo quiero orar por ustedes. and then I'll turn the service back over to Pastor Ronnie. Y entonces voy a entregar el servicio al pastor Ronnie. Would you bow your heads just for a moment, close your eyes. Puede inclinar sus rostros y cerrar sus ojos, por favor. I have a love-hate relationship with funerals. Tengo una relación de amor y odio con los funerales. I don't like to go to funerals. No me gusta ir a los funerales. But in some ways, they're probably the most important time in our lives. Pero de alguna manera son uno de los momentos más importantes en nuestras vidas. I don't like funerals, especially when it's for an unbeliever. No me gustan los funerales, especialmente cuando son para gente no creyente. But every time I go to a funeral, Pero cada vez que voy a un funeral, I become more aware of eternity. me hago más consciente de la eternidad. Don't ever lose sight of eternity. No pierdas la vista en de la eternidad. I pray at funerals, Yo oro en los funerales. God, don't ever let me become okay with this. Dios, nunca me dejes estar bien con esto, contento con esto. Life is so short. La vida es tan corta, It's just a shadow. es solo una sombra. Eternity is the substance. La eternidad es la sustancia. Don't ever lose your connection Nunca pierdas tu conexión to eternity. a la eternidad. Instead of coming to the altar and praying for you, En lugar de que vengas al altar y orar por ti, I want you to take somebody else's hand. quiero que tomes la mano de alguien que tengas a la par. This is a special time, especially for you singles. Este es un tiempo especial, especialmente para ustedes los solteros. I want you to pray for the person on either side of you. Quiero que ores por la persona que está a la par tuyo. Pray that God will release a grace to them, Ora para que Dios desate una gracia en ellos, an unusual grace, una gracia inusual, so they can find the table in para que time ellos, of need, para que ellos puedan encontrar la mesa en momentos de so they necesidad, can find the table in the middle of their enemies, para que ellos puedan encontrar la mesa en medio de sus enemigos, so they can find the table in confusing situations, para que encuentren la mesa en momentos de confusión, where they can find the table that the Lord has made, para que ellos encuentren la mesa que el Señor ha hecho, where they can actually celebrate, para que ellos puedan realmente celebrar en ese they lugar can actually feast. y entonces puedan darse un banquete. Pray for that person on your right and on your left. Háblale y oras por esa persona en tu derecha y a tu izquierda. Take your own words, make your own words. Con tus propias palabras, hazlo en tus propias palabras. Pray for them just for a couple of minutes, then I'll close it. Ora por él en un par de minutos y luego cerraremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor, por su presencia, por su unción. Gracias, Señor, por su favor. Okay, I want you to put your hands over your own heart Ahora quiero que pongas tus manos en tu corazón and pray for the person who really needs this prayer. y ora por esa persona que realmente necesita esta oración. God help us. Dios, ayúdanos. Father, I pray that you would raise up a generation of champions, Padre, yo oro para que tú levantes una generación de campeones, a generation of men and women
una generación de hombres y mujeres They have a deep resolve in their heart, que tengan una reserva en su a corazón, deep conviction in their heart, una convicción completa en su that corazón, when they experience adverse circumstances, para que cuando se encuentren con situaciones adversas, they say, "Yes, Lord." digan sí, Señor. When they experience disappointment, Cuando experimenten la desilusión, they say, "Yes, que Lord." digan sí, Señor. Raise up a people Que levantes gente that grow in wisdom and in anointing. que crezcan en sabiduría y en unción. Help us with the things we don't understand. Ayúdanos, Señor, con las cosas que no entendemos. I pray for each person right now Yo oro por cada persona en este momento, to find that unusual ability para que encuentren esa habilidad inusual, to find the table in the presence of your enemies. para que encuentren la mesa en presencia de sus enemigos. Increase, Un Increase. crecimiento in your intimacy, en tu intimidad, in all your ways. en todos tus caminos. Get to know Him better. Conócelo más y mejor. We bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. Come on, bless Him. Vamos, bendícelo. Give thanks to Him. Dale gracias a Él. Gracias, Señor. So in times of disappointment, Entonces, en tiempos de desilusión, what do you say? ¿qué dices? Sí, Señor. When you don't understand, Cuando no entiendes, when your prayers don't seem to be answered, cuando tus oraciones no parecen ser respondidas, all things work together. todas las cosas ayudan para bien. All things. Todas las cosas. Amen. Amén. Dios le bendiga. Santo, Dios es bueno.